mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, porque si dejamos de estar juntos no somos más exactamente el mismo montón, les proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes y de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530, somos radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos que es levemente pertinente proponerles antes de comenzar cada uno de nuestros programas un pacto de imaginación. Imaginamos un programa y procedemos a hacerlo, así como imaginamos un mundo mejor y deberíamos proceder a intentar concretarlo. Y siguiendo una delgada línea roja trazada en el tiempo por Ede Bonafini, que decía que bien pensada la radio es algo que nos termina funcionando en los teatros de la mente, creemos que es bueno pensar que si le agregamos la imaginación de cada uno de nosotros a los contenidos audiovisuales del programa, lo que escuchamos en la radio, lo que miramos si estamos delante de una cámara que nos permite presenciar el streaming, de una cámara, de una pantalla, de un teléfono celular, tal vez la experiencia sea redonda, es decir, no sea unidireccional, aquello que viene hacia nosotros a través del audio, de la imagen, bien tratado por el cerebro podría convertirse en un asunto más que la radio. Esa idea de los teatros de la mente, ¿no? Los recovecos de la memoria, los pasillos, si se quiere, de la propia memoria, conforman un todo que no dominamos plenamente, ¿no? No le decimos al cerebro imagina, sino que el cerebro imagina por su cuenta o a cuenta de nosotros. No le decimos a los pulmones respiren ni al corazón, por favor, latid. Y sin embargo, todo eso conforma un funcionamiento que nos hace humanos, aún en entornos como el actual deshumanizantes. Y entonces creemos que para todos y cada uno de nosotros, los que soñamos un mundo mejor, no perpetuar la miseria como tantos otros, la imaginación colabora un montón. Nos ayuda a sobrellevar la época, a no estar solamente entretenidos, sino también reflexivos, y tal vez en el mundo robotizado y maquinal que el 2026 nos muestra con su clarividencia de inteligencia artificial, quizás la verdadera diferencia entre los unos y los otros sea esto, la capacidad humana de conmoverse, de recordar, de no ser solo presente ni solo visiones de futuro, sino integral al pasado, que es vasto e importante a todos y cada uno de nuestros movimientos. Si ustedes están de acuerdo, ojalá que sí, nosotros podemos comenzar con la experiencia. Alguien publica en una red social este sábado que es mañana, actúa Alejandro del Prado en la ciudad de Buenos Aires, canta Alejandro del Prado en un lugar de la ciudad de Buenos Aires. Es un hecho que puede sorprender a muchísimos, porque Alejandro del Prado ha concretado en vida aquella idea nietzscheana del mito del eterno retorno. Se trata de un autor de canciones que dice tener muchísimas canciones inéditas, nunca grabadas, más de 300, que a lo largo de más de 45 años de lo que se llamaría una trayectoria profesional, grabó apenas 3 discos, 3 piedras preciosas de la historia de la música popular de Buenos Aires, que tiene canciones impresionantes que conocen muchos, que otros han versionado, pero que gusta en presentarse poco en público, o no presentarse, en conservar una especie de misterio en torno a su propia obra, a tal punto que hay una película de 2 realizadores. Marcelo Schaps es una experiencia muy larga en el cine documental y en la producción, y un periodista, Mariano del Mazo, muy aficionado a la obra del propio del Prado y al análisis de la música en su contexto, que indaga en esta historia de el eslabón perdido. Alejandro del Prado es un eslabón perdido entre el tango y la milonga y el rock nacional, o el tango, la milonga, el rock nacional y la canción carnavalesca o la murga. ¿Es un eslabón perdido? ¿Es alguien que vincula todos estos aspectos o es alguien que prefirió perderse en el tiempo antes que participar de la estupidez que domina? Por eso cuando de vez en cuando, y esto ocurre de vez en cuando, se anuncia una actuación suya, siempre en lugares chicos o medianos, nunca en lugares muy grandes, para sus fanáticos, para los aficionados a su música o para los que quieren descubrir los secretos, es una ocasión rara. Alejandro del Prado, ¿un eslabón perdido
o un eslabón encontrado. Si escuchamos una parte de su obra, por ejemplo, Hijo de un puerto, canción de su último disco publicado, 2008, encontramos también los ecos de la cancha, de los estadios de fútbol. Escuchamos a un músico que perfectamente podría haber sido un Luis Alberto Spinetta. De hecho, el último grupo que integró Luis Alberto Spinetta, el trío Los Amigos, tenía una base, Daniel Ferrón y el inolvidable Rodolfo García, que era la misma con que Alejandro del Prado llevó adelante una parte del proyecto de los post-tangos. Los hijos de un puerto se ven en la forma de prender tu cigarrillo, en la forma de arreglarte calzoncillo y escupir de contento. Sos hijo de un puerto. Durante mucho tiempo, el mundo de la música de Buenos Aires vio a Del Prado como el tipo que había incorporado el bombo de la murga, el latido de la música de carnaval y de desfile, Por lo solitario, a una obra de cantautor. tan saludable, tan falopero, que no parió. La vida es dura en los puertos. El último disco publicado de Alejandro del Prado, 2008, se llamó Yo vengo de otro siglo. Se insensibiliza, es cierto que no parió. La vida es dura en los puertos. Canción portuaria por excelencia. Uno de sus temas, Los Locos de Buenos Aires, 4 décadas de existencia ya. Es parte del repertorio que muchos intérpretes de tango y alrededores interpretan hoy en Buenos Aires. Alfredo Piro entre ellos. Uno está solo y espera, otro cree Por eso, a su manera, aunque haya hecho a su modo su carrera, esta semana Vicente Muleiro lo evocaba aquí. Terminamos su columna con uno de sus temas, como uno de los creadores que también tuvo una relación importante con el fútbol, preparador físico de los planteles de Argentinos Juniors, exjugador de Argentinos Juniors, de tal manera que hay un montón de elementos que confluyen en lo que podría ser su leyenda, también su ausencia de los medios de comunicación. los locos de Buenos Aires, Y sin embargo, aquí están sus canciones. todas partes, llenando de sol la noche. Que en algún momento ocuparon un espacio importante con la recuperación de la democracia, con su retorno desde México, acompañando a Alfredo Zitarrosa. Y habiendo grabado su primer disco, Dejo Constancia, con invitados tan especiales como Silvio Rodríguez y Lito Nebbia. Cada uno de ellos con un significado distinto. Pero además de eso están, digo yo, además de los significados, la permanencia o no de una obra o de parte de una obra que son las canciones. Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que
Alejandro del Prado, te saluda Carlos Polimeni, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, querido. No hay por qué, el placer de poder hablar un ratito con vos. ¿Siguen siendo los mismos aquellos locos de Buenos Aires o esos locos de Buenos Aires ya no están en este Buenos Aires? Y yo creo que sí, que siguen siendo los mismos, sí. Por ahí un poco acotados por la nueva cultura, pero yo creo que está, sí. Cuando recién mencionamos Mariano del Mazo y Marcelo Yapses hicieron una película sobre vos con tu participación, pero también la de otra gente, bajo la idea de que eras un eslabón perdido. ¿Estuviste de acuerdo en eso? Y mucho no, pero era por el título de un tema que Mariano conocía y que me lo devolvió, me lo mandó. Pero es así, bueno, como sucedió, y bueno, me tocó así, me costó un poco, yo la vi una vez, la película, y bueno, me pareció muy interesante, muy lindo lo que hizo él con el trabajo, ¿no? Con este laburo que me ha tocado. Es verdad, yo contaba ahí que tocaste poco en público en tu vida, pese a que tocaste durante 40 años, que tenés muchas más canciones sin grabar que las que grabaste, y cuando le hacen una pregunta a tu hermano periodista en la película, a Horacio del Prado, sobre qué le pasa a tu hermano que se exhibe poco, que canta poco, dijo, y yo no sé qué le pasa. Y viste, y sí, en realidad la única que habla bien de mí es mi hija Malena. Los demás todos me dicen de todo, pero bueno, ¿qué va a ser? Yo creo que ha sido así como me tocó a mí este trabajo que yo elegí de muy chico, con muchos sueños. A mí me encantó, me llamó la atención la música desde muy chiquito. Y bueno, lo logré. Pude componer, pude escribir letras, tocar la guitarra, varios instrumentos, hacer arreglos, hasta grabar discos. O sea que es muchísimo. Yo profundamente estoy muy agradecido por haber encontrado la música como un medio de educación para mí y de expresión, como se dice comúnmente, ¿no? Es verdad. Cuando se habla de tu trayectoria, hay gente que olvida el grupo Saloma, que fue como la precuela de tu carrera solista. Sí, Saloma fue yo cursé varios posgrados, bueno, fue una escuela para mí impresionante, porque ahí me enfrenté con las armonías vocales, los arreglos. Empezamos a cantar todos los días ante la gente, aunque por eso en unas etapas he tocado mucho, todos los días tocábamos en restaurantes a la noche y también hacíamos nuestros conciertos, y también laburamos en los veranos en un barco donde preparábamos por el Caribe y por toda Latinoamérica, así la costa del Atlántico, y bueno, ahí no estudiábamos mucho todo el tiempo que teníamos, con Jorge Santiago, Cristina Jones y el querido Hugo Romero. También estuvo Daniel Vinelli como bandoneonista, y Antonio Ibars, también tuvo un momento Alejandro Santos. Una experiencia maravillosa la de Saloma, que yo pensé que ya con Saloma tenía laburo para toda la vida. Porque era un grupo para eso, para haber cantado siempre. Para quedarte a vivir en él, de alguna manera, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ahí estamos escuchando un poquito de Saloma mientras compartimos con vos. Es la flauta Alejandro Santos, ¿no? No, ahí es Cristina. Es Cristina. Saluda a la cofradía, que es la musicalización de un famoso poema de Raúl González Tuñón, ¿no? Sí, de Raúl González Tuñón, sí, señor, así es. Hacíamos varias de él,
hacíamos el entierro del títere, de poema, no me acuerdo cómo se llamaba, pequeño poema tu petit también de él. Bueno, yo me acuerdo que fui a ver a Nélida, a su mujer, para pedirle permiso, y me dijo que encantado, que los podíamos hacer, que estaba muy lindo, que muchas gracias. Una señora formidable, ¿no? Bien, Bueno, dos veces después en tu vida te fuiste de la Argentina. Sí. Dos veces fuiste un exiliado, si se quiere, México y España. Sí. Cuando te fuiste a México, ¿por qué te fuiste? Me fui porque, bueno, yo tenía una gran vinculación, amistad, así, con Jorge Bocanera, que él se había tenido que exiliar por ganar con su poesía el premio Casa de las Américas. Yo no tuve toda la dictadura aquí, y en esos años, bueno, habíamos hecho unas tocadas, habían terminado cosas, y yo me quería ir a México, porque en ese momento México también era la capital, una capital mundial cultural muy importante en esos años. Y bueno, tenía esas ganas de ir hacia allá. Y bueno, eso, el título de exiliado para mí es muy, yo no me lo merecía. Es gente que ha sufrido mucho, aunque con eso yo fui porque tenía que ir, estaba joven, me desperté un día y dije, voy a México. Habíamos hecho unos recitales aquí. Por supuesto que había tenido montones de problemas, como esto, de que la policía me paraba con la pistola en la cabeza, en la espalda, en la cintura, 14 veces, estuve detenido una noche, tuve montones de problemas, perdí exámenes, la pasé muy mal en la dictadura, muy mal. Pero respondí, como toda la gente de esa época que nos quedamos acá, respondimos estudiando. En esa época se estudiaba mucho, había muchos jóvenes estudiando mucha música, había muchas revistas underground, había un gran movimiento cultural en la dictadura acá, contestatario a la dictadura, que después emergió cuando se fue la dictadura, ¿no? Por eso yo no, cuando llegué a México, en México decían que acá estaba todo perdido, que la juventud estaba todo, y bueno, no, yo llegué a México como una muestra de que acá no estaba nada perdido. Me empezaron a ver así, y bueno, para mí fue muy valioso. Yo amo a México, lo amo, es una tierra espectacular, y bueno, así nosotros con nuestras catástrofes económicas y todas estas cosas, que no tendremos terremotos ni huracanes, pero tenemos estas bestialidades económicas que nos han sometido y nos siguen sometiendo durante todos estos años, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Estás escuchando la radio? Mira, está Alejandro del Prado en la radio. Nunca está Alejandro del Prado en la radio. Es una rareza. Con vos sí, con vos sí, mi amor, con vos sí, mi corazón, te quiero mucho, te conozco de pibe y sé el valor que tenés, ¿eh? Te agradezco mucho que con nosotros hables, que rompas el silencio. Después, cuando volviste, fuiste en Fotos de una ciudad, uno de los primeros que mencionó a las madres de Plaza de Mayo en una canción. Y sí, puede ser, sí. Bueno, y ahora pensándolo en lo de Tati, siempre me emocionó mucho el trabajo de las madres, y bueno, yo lo quería poner como una cosa más de nuestra cultura y como las cosas importantes que hemos hecho acá, ¿no? Un cartel dice Madres de Plaza del Mundo, escribiste entonces. Sí, las locas de Plaza de Mayo, ¿no? Las locas eran en ese momento. Yo me acuerdo de ir jueves en la dictadura y estuve en las primeras, pero yo mirando de lejos, iba de curioso nada más. Yo siempre estuve en eso, estuve en la vuelta de Seiza de Perón, estuve desde chico en manifestaciones, en todas esas cosas, aprendí que había que llevar el documento y zapatillas para salir corriendo.
pero nunca me gustó el título de militante o de comprometido, nunca me gustó eso, sino hacerlo de corazón, ¿no? Así como a mí me parecía, sin despreciar lo que lo han hecho de otra forma, por supuesto. Es verdad, cada vez que se te nombra tu hermano Horacio del Prado y tu papá Calé, un humorista central de la historia argentina, un gran dibujante e ilustrador, sí, aparecen, ¿no? Como si fuera imposible disrelacionarte de la obra, sobre todo de tu padre, y la presencia en los trabajos de tu propio hermano. Sí, y bueno, mi papá, ese muchacho que falleció a los 38 años y que nosotros vivíamos y alquilábamos una casita en Villarreal gracias a su sueldo, que él bastante la que tenía que pelear, porque no tenía obra social, no había un sindicato, hasta decir, en la escuela, por ejemplo, nos seleccionaron, ¿de qué trabaja tu papá? ¿Viste? Cuando preguntaban, sí, y yo le pregunté a mi mamá, de dibujante tenías que decir, pero no digas de ricotipo. O sea, si yo decía de humorista gráfico, o si decía ricotipo, ¡ay! Era algo... Yo veía que todos los chicos decían, mi papá es tornero, mi papá es albañil, mi papá es esto, y yo decía que era dibujante. Bueno, ese para mí me parece un nivel que porque soy el hijo, pero mi papá tuvo un nivel extraordinario. Mi papá es un nivel extraordinario cultural y dibujante, como ilustrador, y aparte como humorista, y el pensamiento que tenía, un tipo realmente muy importante y que dejó gente que siguió su camino y abrió una huella muy importante. Y bueno, y mi hermano Horacio, que con él, bueno, desde chiquito siempre curtimos, yo siendo hermano menor, atrás de él, siempre fue todo más fácil para mí. Viste, vos tenés un hermano curtidor y Calé, Buenos Aires en camiseta. Yo hice una alusión a esto. ¿Fue muy importante Luis Alberto Spinetta para vos, la obra de Spinetta? Sí, a mí me encantó siempre, el flaco. Desde muy chiquito. Me acuerdo que mis tías tenían 70 y pico, viste, más de lo que tengo ahora, y yo se los hacía, que era muy culta, viste, y se los hacía escuchar y yo, ay, mirá este muchacho, tiene voz, parece una mujer, pero qué bien que canta, y qué sé yo, y toda la musicalidad que tenía. A mí, Almendra primero era como un secreto, desde muy chico, pero siempre me encantó la figura de él, y bueno, y yo llegué a tocar con Rodolfo García, o sea... Y con Dani Ferrón, claro. Y con Dani Ferrón, pero digo, y los conocí a los cuatro, viste, de Almendra, era como mi club. Yo era hincha de ese club, que lo veía atrás del alambrado, y un día, lo conocí a Rodolfo, yo hice el tanguito ese Almendra también por admiración. Lo estamos escuchando. Sí, que hablaba de... Que ahí tocó Omar Murtaj, el contrabajo, mirá. Y ahora, mañana cantaste, voy a ir a ver al Perón, Alejandro del Prado. Dale, bueno, una alegría. Mañana por la noche. ¿Por qué volvés a cantar? ¿Por qué cantás? ¿Qué te pasa que decís, bueno, tengo ganas de cantar, ahora sí? Bueno, nosotros siempre venimos tocando, y hace como 2 o 3 años en un espacio que se llama El Colectivo, que queda en Villa Urquiza, que muy lindo, anduvo muy bien todo esto, y de ahí y armamos como para ir 2 guitarras y bombo, 2 de las guitarras de acero, y un bombo que, bueno, para mí es mi instrumento de percusión preferido también desde muy chico, y bueno, vinimos tocando todo eso. En este momento empezamos a salir a otros lugares, y bueno, yo toqué en boliche que se llamaba La Vaca Profana, otro que se llamaba El Ciudadano, otro que se llamaba Gardel, otro que se llamaba no sé qué de Hendrix, otro, y hay uno que se llamaba Perón. ¡Oh! Entonces dije, ¿por qué no? Sabía de su existencia, y bueno, nos vinculamos, y bueno, fuimos a un lugar muy hermoso, en San Telmo, con un sonido espectacular, bien peronista el sonido, o sea, buen sonido, bien,
Y bueno, para mí, qué sé yo me dije, uy, a ver si voy a tocar el Perón y se enojan los que me siguen que no son peronistas. Porque siempre yo tuve esa cuestión como de nunca, bueno, tuve una cuestión así clara, ideológica, que se puede notar, pero no, uno cuando hace música o hace canciones las hace para todos, y sobre todo si vos las haces, te sentís un músico argentino o músico de tu lugar, de tu región. Entonces yo tuve eso, no estando este lugar, me pareció muy interesante y por suerte salió bien, hicimos una tocada y ahora vamos por otra, y bueno, sí, me moviliza, aparte de poder cantar algunas canciones que nunca canté, y también esta diferencia, ¿no? Que ahora, antes yo era el más chico, y en una sala, por ejemplo, y ahora soy el más grande. Ahora sos un señor de 70 y un poquito más que canta canciones que conviven con la ciudad y con el público de música desde siempre. Alejandro, gracias por haber charlado este rato con nosotros. No, gracias a vos. Muchísimas gracias, Carlito. Yo sé que hablas poco y nada con la prensa y te concentrás en hacer canciones y en disfrutar de eso. Ojalá mañana sea un buen show y te convenza de tocar todo lo posible. Sí, te juro que yo, por eso, contradiciendo eso, yo siempre quise tocar lo más posible, ¿eh? Este lugar es muy difícil y nuestra cultura te lleva a pensar seré músico o no, o querer dejar la música, esas cosas. Y yo he vivido en el extranjero, y en el extranjero no hay duda que soy músico. Yo soy músico y soy un músico argentino. Acá es muy difícil y con los diferentes tipos de gobierno, incluido el mío. El de mí, yo soy peronista. Siempre es muy difícil tocar acá. Es muy difícil y me parece una bendición poder tener 70 años y querer seguir tocando y siempre tocar. Pero yo siempre quiero tocar. Y yo soy hermano de un periodista y yo siempre amé a los periodistas, a la prensa, y como vos tengo muchos amigos de la prensa. Eso no es verdad que yo no quiero hablar. Yo estoy siempre dispuesto, y en mi casa han venido chicos desde siempre, chicos de revistas Underground y todo eso. Han venido un día un club de pibes judíos, y después vinieron unos japoneses, y después vinieron unos de la Juventud Radical, y después vinieron unos peronistas, y yo dije, mira, tengo un muestreo de la sociedad. Yo eso lo quiero decir, y si no, ahí en Los Locos de Buenos Aires se ve el amor que yo siento por nuestra cultura, ¿no? Gracias, Carlito. No hay por qué. ¿Sabés que recordé que cuando escuchó ese disco, el de Los Locos de Buenos Aires, tu segundo disco como solista, Marcelo Figuera se puso tu camiseta y empezó a decirle a todos los que podía, che, démosle bola a Alejandro del Prado? Marcelito Figuera, sí, él también muy admirador de mi papá Calé también, sí, un querido pibe, un querido bárbaro, me acuerdo mucho de él, sí señor. Lo menciono porque es justo hacerlo en este momento. Alejandro, un abrazo muy grande, que disfrutes mañana del concierto y toca todo lo que puedas. Vamos a terminar con Citarroseando. Vos que tocaste con Citarrosa, le compusiste un tema de homenaje. Sí señor, gracias querido, gracias. Abrazo. Alejandro del Prado, el eslabón perdido, el hijo de un puerto, el mito del eterno retorno, un musicazo de la ciudad. Con su pajarita llamada Juanita y su mariposa marrón de madera, de América Latina, solo que es un artista de la canción en un mundo como este. Puente de fierro con su voz de otro, su flor de papel con su copo y su intento.